Dios le bendiga a todos, espero que se encuentren muy bien el día de hoy. En esta hermosa mañana quiero compartir una porción de la palabra de Dios en el libro de Jeremías capítulo 6, a la altura de su verso 16. Quiero leer unos cuantos versos y la palabra será leída bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A sus palabras dicen así: Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad, preguntad por la senda antigua, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron, no andaremos. Puse también sobre vosotros atalayas, que dijesen, escuchad el sonido de la trompeta. Y dijeron ellos, no escucharemos. Por tanto, oíd, naciones, y entended, oh congregación, lo que sucederá. Oye, tierra, he aquí, yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. Amén. Quiero detenerme un poco y con esta palabra dejarte una reflexión. Y es que cuando el Señor aquí nos está hablando y nos está diciendo que nos paremos en los caminos, nos está hablando de que tomemos un momento, que nos detengamos un momento en esta vida como tan rutinaria que llevamos, esta vida tan aprisa que llevamos. Porque recuerda que la Biblia dice que al mundo, que a ellos les parece cosa extraña que nosotros no corramos con el mismo desenfreno que ellos corren. Si nos fijamos hoy en día, lamentablemente, hay muchos cristianos que están siendo arrastrados por esa corriente. Hay muchas personas que hoy podemos ver en las redes sociales que están siendo arrastradas por esa corriente, que van en ese mismo desenfreno, detrás del lujo, de la fama, de la riqueza, de la vanidad, la vanagloria de la vida, de todo ese tipo de cosas. Y por ir detrás de ese tipo de cosas, entonces terminan en esa corriente del mundo, en la corriente mundana, a donde llega el pensamiento de que muchas cosas que ofenden a Dios no es nada. Por eso aquí el Señor nos manda en su palabra y dice, deténganse. Dicen, paraos en los caminos y mirad. Cuando te dice, el Señor te dice, te manda a un stop, detente. ¿Ahora qué? Te dice, observa. Y no solo te dice que observe, sino te dice que pregunte, preguntad por la senda antigua, pregunta por cómo era el evangelio en el pasado, en el principio, cómo eran mis caminos, cómo era la iglesia en su principio, cómo era la vida del creyente, cómo era la vida del pastor, cómo era la vida del diácono, cómo era esa vida cristiana en un principio. Es lo que Dios nos está mandando a analizar. Por eso primero, si usted se fija, te dice paraos, o sea, detente. Luego te dice mira, o sea, analiza. Y luego te dice pregunta. Entonces, estas cualidades que Dios nos está dando aquí es una cualidad para que nosotros podamos entender, podamos analizar. Porque a veces llevamos la vida muy aprisa y no nos detenemos a escuchar la voz de Dios. Cómo Dios nos habla a través de la palabra. Entonces, es aquí donde Dios entra y nos dice detente, toma un momento, observa. Y cuando nos está hablando de observar o de mirar, nos está hablando de ser atalaya, examínate. Si tu conducta está bien, si lo que estás haciendo va de acuerdo al plan de Dios. Es aquí donde entra esa parte. Por eso Él dice detente, examínate. Pregunta, consulta con Dios. Pero lo más importante es lo que vemos más adelante, que dice, preguntad por la senda antigua, cuál sea el buen camino y andad por él. Pero oiga, ¿para qué nos manda a andar por él? Dice, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Pero qué dijo el pueblo? No andaremos. Muchas veces hoy estamos haciendo lo mismo. ¿Por qué? Por la misma corriente que queremos llevar. Porque queremos llamarle, estamos viviendo en una etapa de la vida, estamos viviendo en una época terrenal en la que tanto creyente como no creyente, y me voy a enfocar más en el punto de adentro, en el que nos hemos enfocado como iglesia, en el que eso no es nada,
Y se cumple la palabra una vez más cuando dice que le llamaríamos a lo bueno malo y a lo malo bueno, por la misma concupiscencia que hay dentro del hombre. Es aquí donde se cumple esto. Pero el Señor nos manda a que nos paremos en el camino, que nos examinemos nuestras vidas y que preguntemos. ¿Cuántas veces le estamos preguntando a Dios si lo que estamos haciendo está bien? Si lo que estamos haciendo va de acuerdo a su propósito con el cual Él nos llamó. Muchas veces estamos tan enfocados en lo que queremos lograr y no en lo que Dios quiere que nosotros logremos. Es más fácil trabajar para nuestro propio futuro terrenal que trabajar para el futuro que Dios quiere, que es salvación y vida eterna, y que hallemos descanso para nuestras almas. Y no solamente Dios nos mandó a esto, sino, si seguimos analizando, dice, puse también sobre vosotros atalayas que dijesen, escuchad el sonido de la trompeta. Y dijeron ellos, no escucharemos. Muchas veces Dios utiliza personas para hablar a nuestras vidas. En el tiempo antiguo, el Señor usaba profetas. Usaba profetas para anunciar al pueblo. Que era en este caso lo que estaba sucediendo con Jeremías. Entonces Dios utilizaba esos hombres para alertar al pueblo de una determinada amenaza o una determinada consecuencia que iba a suceder a través de cualquier acto que no fuera agradable delante de la presencia de Dios. Pero hoy en día la palabra nos está alertando y nos dice: paraos en los caminos, preguntad por la senda antigua, para que halléis descanso para vuestras almas. Anden por el buen camino. Pero el pueblo dice: no andaremos. El pueblo dice: no andaremos por ese camino. Pero si pudiéramos analizar por qué el pueblo no quiere caminar por ese camino, ¿qué era lo que estaba sucediendo? Lo que pasa es que el pueblo estaba enfocado en su propia concupiscencia, en su propio estilo de vida que ellos llevaban, y no querían cargar con el peso del evangelio. No querían cargar con el peso de la obediencia a Dios. El pueblo no quería obedecer a Dios. Y hoy en día se está viviendo eso mismo. Hoy en día el pueblo no quiere obedecer a Dios. Hoy en día las personas no quieren obedecer a Dios, no quieren seguir a Dios, no quieren escuchar la voz de Dios. Todo el mundo está haciendo lo que mejor le parece. Todo el mundo está siendo guiado por el desenfreno de este mundo. Y no nos estamos deteniendo a escuchar la voz de Dios a través de su palabra. Pero si tú estás escuchando este audio, si estás escuchando o estás viendo este video, yo te invito a que no cierres tu corazón a la voz de Dios y escuche. Porque lo que viene no es fácil. Y no porque yo lo diga, sino la palabra lo dice aquí. Dice aquí, voy a seguir leyendo. Oye tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos. Porque no escucharon ¿qué? Mi voz, y aborrecieron mi ley. Entonces, ¿qué viene ahora? Ahora viene la paga, la consecuencia de ese pecado. Como le dijo Pablo a los romanos, la paga del pecado es la muerte. Pero sepan algo, que lo que Dios le da es vida eterna en Cristo Jesús. Siempre Dios en la Biblia le ha puesto la consecuencia y le ha dado la solución. En otras palabras, Dios le ha puesto las enfermedades y le ha dado el antídoto para la sanidad. Pero el pueblo sigue optando por vivir enfermo y no obtener
la sanidad, el perdón que se obtiene a través de la obediencia a Dios. Y podríamos hablar de un sinnúmero de cosas que el pueblo no está haciendo, un sinnúmero de cosas que indican que el pueblo no está obedeciendo a Dios, que no está escuchando a Dios. Y haremos tal vez este video mucho más largo, pero ese no es el propósito. El propósito de este video es que tú puedas entender lo que Dios quiere que tú hagas. Pero para tú entender y para saber qué es lo que Dios quiere que tú hagas, tú tienes que detenerte. Tienes que examinarte cuando te dice, paraos en los caminos y mirad. Te dice, detente, examínate. Por eso el Señor más adelante dice, yo le puse a ustedes atalayas, personas que lo examinaran, que vieran sus pasos. Y ahí tendríamos que introducir también los pastores. Ahí es donde entra también la parte de los pastores. Podríamos verlo desde ese punto de vista. Y también a los pastores se les llamará a cuenta por esto. Si viera ese pueblo que va en desenfreno, en desclive al mal, tiene que dar voz de trompeta. Tiene que sonar la trompeta para que el pueblo se aperciba. El que ellos quieran seguir en su rebeldía, que no quieran obedecer, que no quieran enderezarse, que no quieran volverse al camino de Dios, ya ese será el problema de cada quien. Pero los pastores tienen que estar llamados a sonar el sonido de la trompeta ante el pueblo cuando vea venir al lobo a comerse las ovejas. Ahí entraría también esa parte. No lo dice literalmente la palabra, pero ahí entraría esa parte. Así que Dios nos llama a todos, a que nos detengamos en el camino. En este camino del Evangelio que llevamos, que nos detengamos un momento, que podamos escuchar la voz de Dios a través de su palabra, como Él nos está hablando en esta mañana, y que podamos entender, que podamos mirar cada área de nuestra vida y poder examinar si lo que estamos haciendo va de acuerdo al propósito con el que Dios nos ha llamado. Y si hay algo que usted entiende que no está bien, entonces el Señor le dice, preguntad. Te puede ir en oración delante de Dios, preguntarle a Dios, Señor, ¿qué estoy haciendo? ¿Lo que estoy haciendo te agrada o no te agrada? ¿Mi vida cristiana te agrada o no te agrada? ¿Estoy yo obedeciendo tu palabra? ¿Estoy yo obedeciendo tu ley? Hay que hablar con Dios, hay que preguntarle a Dios. Así que yo te dejo con esta palabra en esta mañana. Y te vuelvo y te recuerdo, detente, analiza tu vida y consulta a Dios para seguir el camino de la vida cristiana que llevamos, en el cual, dice Él en su palabra, hallaremos descanso para nuestras almas. Si queremos hallar descanso para nuestras almas, tenemos que seguir el patrón que Dios nos indicó a través de su palabra. Tenemos que seguir esa guía de vida eterna y salvación que Dios nos dejó, que fue su palabra. Así que yo espero que Dios me lo bendiga a todos, que Dios bendiga grandemente a todo el que se ha detenido a escuchar este audio, a ver este video, que Dios lo bendiga de una manera especial. Así que nada, nos vemos en otro video y muchas bendiciones para todos.